conoció la resolución del gobierno porteño de reglamentar el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, y esto despertó algunas polémicas. Estamos en compañía de Inés Frank. Ella es integrante del Centro de Bioética, Persona y Familia de la Universidad Católica Argentina, y también estamos en compañía con Jorge Seltzer, que es legislador porteño por Proyecto Sur. Esta resolución, yo digo, despertó polémica por distintas razones. En principio porque está supuestamente basada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace unos meses, en el cual se proponía, si bien todos los fallos de la Corte se refieren a un caso en particular y no generan una jurisprudencia inmediata, se estima que todo lo que termina en la Corte va a ser resuelto de la misma manera y por lo tanto sí genera una jurisprudencia indirecta. Entonces ya muchas provincias y muchos distritos han establecido reglamentaciones para establecer cómo debe llevarse adelante el aborto no punible en distintos lugares. Ya se ha hecho en otras provincias del país. Hoy fue el turno de la ciudad de Buenos Aires, pero esta decisión, esta reglamentación no está estrictamente según lo que había dicho el fallo de la Corte, y por ejemplo la diferencia está en que la mujer que quiera realizarse este aborto va a tener que haber hecho una denuncia policial para poder realizárselo, porque el fallo de la Corte establece que las mujeres que hayan sido violadas van a poder realizarse el aborto de manera sin tener que haber presentado nada previamente. Estamos entonces en compañía de estas dos personas. Queremos pedirles que nos den cuál es su opinión sobre esta resolución de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en realidad es una resolución que se refiere al aborto, como bien decías. Es una resolución que interpreta que el fallo de la Corte es obligatorio, lo cual jurídicamente no es así, porque justamente nuestro país tiene un sistema judicial que justamente lo diferencia de otros países en que los fallos no son obligatorios, y por otra parte no tiene autoridad la Corte Suprema para mandar, para ordenar a una legislatura provincial, a una legislatura de una jurisdicción específica, determinado protocolo, determinada legislación. Eso no se interpretó que sí la tenía, quizás por miedo o por no sé qué, o también quizás pensando que de todas maneras iba a llegar a la Corte, pero es muy distinto. La Corte no puede mandar legislar, porque en nuestro país en principio tenemos división de poderes y eso no se puede. Pero independientemente de estas cuestiones jurídicas y técnicas, el aborto siempre es un fracaso. El aborto es un fracaso para la mujer, el aborto es un fracaso para la sociedad. El aborto en estos casos, por ejemplo el caso de violación, además remite a un delito anterior gravísimo, uno de los más graves delitos, que es el de violación. Por lo tanto también es un fracaso en ese sentido, y es un fracaso para el niño, porque el niño termina muriendo. Es el único que termina muriendo, y es el único que termina en una pena grave, mucho más grave que cualquier pena que tenga nuestro Código Penal, ¿no? Porque no la tiene el violador, no se exige la denuncia, no se exige el proceso penal al violador. Esto es así que nosotros pensamos que en este punto, ¿por qué no pensar en incluir, en hacer algo más inclusivo de derechos que permita salvar las dos vidas? Son las dos vidas las que están en juego. Es decir, la del niño seguro, en algunos casos la de la madre, en otros no. Pero salvar las dos vidas de todas maneras me parece que es un mensaje mucho más positivo, ¿no? Y no decir, hay que elegir una u otra. No siempre hay que elegir una y otra, en general no. Jorge, entiendo que tu postura es diferente. Bueno, no, sí, por supuesto que es diferente, pero en realidad acá no vamos a discutir el tema del aborto. Estamos discutiendo en realidad sobre la sanción de un código penal que se remite al año 1920 y que su interpretación estaba complicada, y que lo único que hizo la Corte fue hacer un fallo que interpreta y resuelve esa contradicción que existía hasta el momento. De manera tal que en realidad la Corte no está legislando para nada. La Corte lo que está haciendo es poniendo un punto de inflexión y solucionando un problema que tiene ya más de 90 años. O sea que no vamos a discutir lo que se sancionó en un código penal. Estamos hablando del aborto no punible. La reglamentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una reglamentación anacrónica, es una reglamentación reaccionaria, es una reglamentación retrógrada, que avanza sobre los derechos de la mujer y del hombre, sobre los derechos individuales, sobre los derechos humanos, sobre los derechos del niño, que le impone a la mujer condiciones que son gravísimas, porque pensemos que son menores, que esas menores no todas provienen de sectores en donde tienen capacidad de
sobrellevar una vida digna, muchos vienen de sectores vulnerables, imponerles una declaración jurada frente inclusive al violador, porque muchísimos de los delitos, casi el 80% de las violaciones son intrafamiliares, eso lo estableció la UNICEF en un estudio muy importante, de manera tal que como son menores tienen que hacerlo frente a sus representantes, sus padres o sus representantes legales, con lo cual el chico tiene que admitir y firmar el consentimiento. Muchas veces dentro con el mismo, digamos, con el mismo protagonista del hecho. Después tiene que pasar por un comité interdisciplinario donde hay 5 o 6 jefes de departamento más los que nombra el director del hospital, y una vez finalizado tiene que firmar una declaración jurada en donde figura que si no dice la verdad va a ser condenado penalmente. Todo eso, cada uno de esos pasos es una nueva violación, porque hay una violación física, pero también hay violación moral. Y cada paso que el chico es sometido a enfrentarse con el médico, con el violador, con el comité interdisciplinario y a firmar esa declaración es una nueva violación. Yo lo que digo concretamente es, debemos respetar las normas constitucionales, debemos de respetar las normas legales, hay una ley, esa ley fue interpretada por la justicia y hay que cumplirla. Y todas aquellas medidas que el gobierno de la ciudad tome para dilatar o intentar disuadir a la gente mediante estos procedimientos para que no se lleve a cabo la voluntad de la persona afectada, está mal. Es no respetar los derechos individuales. Ahora, todo esto que usted mencionaba recién, además hay que hacerlo antes de la semana 12 de gestación, porque si no, no se lo van a realizar. Y todos estos procesos burocráticos a los que se va a someter a la mujer o a la chica que necesite hacerse ese aborto, si pasa la semana 12, no se lo van a hacer. Así es, pero es más grave todavía, porque supóngase que una chica de 17 años tiene relaciones regulares con su novio. Y 2 días antes tuvo una relación usando anticonceptivos. El anticonceptivo no es una cosa que es absolutamente efectiva, y luego es violada. El semen del violador puede durar en la vagina de la mujer alrededor de 4 días. Con lo cual, cuando le hacen un examen genético, la toma para hacer un examen genético, que es la única forma de determinar quién es el padre, van a aparecer espermatozoides del violador y del novio, ¿sí? Si nosotros hacemos una determinación ultra rápida, tardamos una semana. El embarazo se puede determinar generalmente entre la 4ª y la 6ª semana, si es que no hay una... Si la persona está consciente y sabe y va y está... Con lo cual, hasta que determinemos... Y si tiene edad para saber cómo son los plazos también. Así que hasta que determinemos todo eso, puede pasar más de 12 semanas, con lo cual la medida es abstracta. Entonces, no es cierto que tenga que ser en las 12 semanas, puede ser hasta las 20, 22, el feto no es viable hasta las 24 semanas, de manera tal de que la persona tendrá derecho a decidir sobre su vida. Quienes sean religiosos y tengan una creencia religiosa tienen el derecho a no hacerlo. La Constitución los ampara. Y lo mismo los médicos que tengan objeción de conciencia. La Constitución también los ampara. Nuestra Constitución es liberal. Somos un país liberal para todo, no solamente para la economía. Entonces, el que quiera someterse al designio divino y religioso, que lo haga. Lo respetamos todos. Yo soy el primero como legislador. Y el que no quiera, que no lo haga. Nadie le puede imponer la obligación a nadie. Mi derecho termina donde empieza el derecho de Igual, a mí me parece, Inés, y obviamente te vamos a pedir tu opinión. Sí, claro. Lo que se intenta también en todas estas cosas es, generalmente yo siempre digo, ¿no? Acá el que se jode es el que no tiene recursos, porque aquel que tiene recursos y se lo quiere practicar, nadie se entera y acá no ha pasado nada. Entonces, me parece que muchas veces quien es más perjudicado son los hogares humildes, las chicas humildes. Entonces, acá me parece que se viene a ordenar esto. En cuanto a la reglamentación, no sé qué opinas. No, bueno, el tema de los recursos es así en todo delito. Es decir, en todo delito aquel que tiene plata zafa y el que no tiene plata. El ladrón de gallinas es el que paga, no solamente en el delito de aborto, sino en cualquier delito pasa eso. Lamentablemente es una... Pero bueno, independientemente de eso... el tema es así, si nosotros nuestra Constitución dice, la Convención de los Derechos del Niño, tal cual la ratificó la Argentina,
¿Qué es persona desde la concepción? El tema es, si estamos frente a una persona desde la concepción, no tenemos derecho a eliminarla. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que tiene que respetarse ese derecho de la persona a vivir, a la vida, que no es un derecho solamente a la salud, no es un derecho a una calidad de vida determinada, sino lisa y llanamente el derecho a la vida. Como decía recién el diputado, el 80% de las violaciones son intrafamiliares, ocurren dentro del entorno familiar, amigos, un entorno muy cercano. El niño, si no se puede hacer la denuncia de la violación, vuelve al mismo entorno donde fue violado la niña, ¿no es cierto? Vuelve al mismo entorno donde fue violada automáticamente, y si es intrafamiliar es mucho más complicado que si no lo fuera. Entonces, ¿qué recaudos se toman para perseguir al verdadero delincuente, que fue aquel que lo ha violado? Que en la gran mayoría de estos casos, sale impune. ¿Por qué? Porque es o una pareja de la madre, o porque es un medio hermano, o porque lo que fuera, pero sale impune. Entonces, creo que este es el problema que la ley debería solucionar, y no lo está haciendo. En cuanto a la persona por nacer, que para nuestra legislación, por lo menos hasta el momento, es la persona por nacer desde la concepción, ella merece el respeto de todos sus derechos. Vos decías los más desprotegidos recién. El más desprotegido es él, que ni siquiera tiene un abogado que lo represente, que ni siquiera puede hacer valer lo que la Constitución dice que son sus derechos. Entonces, ¿por qué? Vuelvo con la misma idea. Salvemos las dos vidas, protejamos las dos vidas, las dos personas. Volviendo al tema de la reglamentación de lo que se conoció hoy, lo que se resolvió para la Ciudad de Buenos Aires, porque la Corte ya se expidió, ya dijo cuáles son los abortos no punibles y cómo deben considerarse. Eso está en el Código Penal y ya está establecido así, y la Corte lo único que hizo fue aclarar una interpretación que no estaba del todo clara. La famosa coma, si es mujer demente, coma, una mujer violada, coma, demente, la famosa coma, hizo la interpretación la Corte. Ahora, en ese sentido, la reglamentación de hoy, ¿te parece que está bien esto que establece que haya que hacer una denuncia o presentar una declaración jurada de la violación de la persona que se va a realizar el aborto? A ver, el aborto, incluso en estos dos incisos a los que la reglamentación se refiere, los dos incisos del Código Penal, es un delito. Porque el Código Penal trae delitos, justamente su definición. Esto es sabido, ¿no? Entonces, la reglamentación de un delito, primero, es una cosa extraña. No se reglamentan los delitos. Los delitos no se pueden hacer. No, está reglamentada la excepción. No, es que no hay una excepción. Sí. No, perdón. Él dice que en esos casos el aborto no es punible, pero sigue siendo delito. Incluso, es como, por ejemplo, los robos entre familiares no son punibles, ¿sabían eso? No son punibles porque no es necesario, no hay que castigar, no los castiga el Código Penal, justamente dice que no son punibles. Es otra excepción a la punibilidad, pero siguen siendo un delito. Entonces, acá el aborto sigue siendo un delito, estamos reglamentando un delito. Yo personalmente estoy en contra de reglamentar un delito. En caso de que se lo reglamente, yo creo que, dado que es un delito y sobre todo que una persona paga con su vida, tiene que ser lo más restrictivo posible. Incluso si te digo, para mí es un delito y cuando una persona muere, y esto es muy delicado y no tenemos derecho a hacerlo. La verdad que no coincido para nada. Eso dice la Constitución, al menos. No. La verdad que no. El Código Civil. Mirá, digamos, si lo pensás bien, no es una cosa razonable, porque entonces los médicos cometerían un delito cada vez que realizarían un aborto no punible. No, justamente por eso está el Código Penal dice que no son punibles. Pero cuando está en peligro la vida de la mujer, es un efecto secundario, ¿no, querido? No. Eso es lo que dice al menos el Código Civil. Lo que pasa es que vos estás confundiendo, son dos cosas distintas. No creo confundir nada, perdón. Una cosa es lo que ya está legislado, estamos hablando del aborto no punible, y lo otro son las cuestiones sociales de la familia, del violador. Son cosas que no vamos a discutir pero hoy. Porque esenciales al asunto. ¿Cómo no vamos a discutir eso? Eso es el tema. No, porque la reglamentación no se refiere a eso. La reglamentación se refiere justamente a el artículo 86, inciso 1, inciso 2 del Código Penal, en donde la Corte se expide sobre la base de un caso en especial. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no habla de todo lo que vos decís. Habla concretamente de la reglamentación del aborto no punible. Punto. El resto no hace referencia. Es decir, el debate... En ese aspecto... No, porque si no entramos en un debate mucho más grande. Más amplio que no es el de hoy. No, exactamente. Esto es concreto. Sí. Es un tema concreto. Por eso le contestaba que ya se debatió antes de 1920 y ya está plasmado en un código penal.
y hay enormes discusiones sobre el tema. Sí, Entonces, claro. Por eso, yo lo que digo entiendo que el debate da para largo. Exacto. Igual queríamos saber la postura de cada uno con relación a esta reglamentación, así que a los dos le agradecemos mucho Yo creo que la postura más o menos la dije, sobre todo que hay que ser, que no se puede reglamentar un delito y que es lógico que sea lo más restrictivo posible. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Seguimos en esta edición central repasando información del mundo.